Llevo jugando toda la vida, pero he sido bastante inconsistente con la saga de The Legend of Zelda. No puedo decir que sean títulos por los que guarde nostalgia. Mi primera experiencia con la saga llegó con este título, un compendio que recibí a mis, puede que 15 o 16 años. Poco después se le unió este cartucho de Game Boy Advance y a pesar de que jamás pude siquiera probar el otro juego por las funciones de multijugador que requería para su uso, me permitió jugar a uno de los mejores títulos que ha creado Nintendo. Intrigado con los primeros pero convencido con el segundo, me puse a buscar los títulos que me faltaban y no tardé mucho en declararme fan. No un fan nostálgico que ha crecido con la saga, pero un fan al fin y al cabo, aunque sea por empacho. En este vídeo voy a hacer un caso a favor de que, aunque no es necesario tener esa experiencia con los Zelda antiguos, es menester para disfrutar en su plenitud Breath of the Wild, que le da otra capa de profundidad y que, por primera vez en su historia, han creado un juego que tiene 3 narrativas que no solo se complementan bien unas con las otras, también hacen al título único. Tras Skyward Sword no tenía demasiado hype por el rumbo que estaba tomando la saga, y aunque la poca información que nos llegaba parecía prometedora, no tuve ganas de comprármelo el día de salida hasta que vi el tráiler, un tráiler que me da escalofríos todavía hoy. Comienza mostrando el vasto mundo que el jugador va a poder explorar, cambiando de bioma en bioma, mostrando elementos identificativos de la saga y haciendo referencia a unos y a otros. Acto seguido muestra un gameplay, nos dice no es una cutscene, todo esto es navegable. Comienza a dar pinceladas de la narrativa que vuelve a interrumpir con elementos característicos del juego. Nos enseña cómo tenemos infinitas formas de aproximarnos a cada situación. Continúa dando importancia a la narrativa, elemento clave en este Zelda en especial, y termina con la mezcla de ambos elementos con el tema de fondo que todos conocemos. Sabiendo que viene de la cabeza del mismo creativo, este vídeo acalló gran parte de mis miedos de que fuese demasiado similar a su anterior entrega, más orientada a la narrativa, pero demasiado en raíles y con un backtracking que hacía la experiencia de juego sentirse lenta. Y si solo con eso aún nos dejase pensando que estamos ante otra experiencia en raíles al estilo Skyward, los primeros minutos de juego que mostraron en la conferencia dejaron claro que el ritmo era muy diferente. Tras despertar se nos enseña a equiparnos ropa y armas, lo que pone en la mesa que hacernos con un inventario de herramientas como ya es normal en otros títulos, es algo que va a variar drásticamente. Al más puro estilo Zelda original, caminamos hacia una cueva donde un anciano que calienta sus viejos huesos en una hoguera nos dice cómo hemos de continuar. Un elemento que veremos en prácticamente todo. Enemigos que vuelven por primera vez desde el original, el poder atacar las mazmorras en el orden que nosotros queramos o simplemente a medida que nos vayamos topando con ellas. Este es el primer cambio que puede distinguir mecánicamente a Breath of the Wild. Comenzar con todas las herramientas que hemos aprendido a querer y amar. Bomba, arco, caballo, yegua, todo se nos da para poder explorar el mundo a nuestro ritmo y libre albedrío. Es un juego que respira desde su primer momento como si tuviese 30 años. ¿Pero qué pasa con la narrativa? Opino que se cuenta en 3 partes, una que va desde el comienzo al fin de la aventura, otra que cuenta lo acontecido hace 100 años que se muestra con flashback, que tenemos que ir pescando, tenemos que buscar esas cutscenes para saber qué fue lo que pasó hace tanto tiempo. Y una última que no se busca, una última que se experimenta, que habla directamente al jugador. Una última narrativa que conecta con aquellos que llevamos con la saga desde el comienzo y que separa por primera vez a Link como avatar y lo diferencia como un personaje único en el proceso. La primera de ellas es muy obvia. Tras despertar se nos da una primera misión mientras aprendemos las mecánicas básicas del juego, en la típica isla tutorial que en este caso se sitúa en una meseta. Tras terminar el tutorial, el fantasma del rey de Hyrule nos cuenta que hace 100 años Calamidad Ganon trató de destruir el reino, y que la princesa se sacrificó utilizando su poder para contenerlo, que este poder se está debilitando y es cuestión de tiempo que el mal se libere. La única esperanza eres tú, mas ir de frente a por Ganon sería un acto inconsciente. Para evitar repetir los acontecimientos del primer intento, debemos recorrer Hyrule, prepararnos bien, recuperar nuestros recuerdos, ayudar a las buenas gentes del lugar y encargarnos de lo más parecido a mazmorras que tiene el juego. No es necesario de no querer hacerlo, pero serán los objetivos que aparecerán en nuestro mapa de seguir la aventura que el juego dispone para nosotros. Este elemento narrativo concilia a la perfección las mecánicas del título. No es extraño que llegar al final de un título aparezca ese mensaje de si atravesamos esta puerta no podremos volver, haciendo referencia a que esa sala tiene el último punto de guardado. Pero estos títulos son incapaces de dar una excusa decente para que tenga sentido en la narrativa.
El villano ha puesto una cuenta atrás inminente, todo está perdido, nuestra única esperanza es entrar en esta sala y partirle la cara. Pero no creo que pase nada si me voy otras 30 horas a farmearme un chocobo dorado. Seguro que espera a que llegue con educación. Breath of the Wild, en cambio, concilia muy bien desde el principio el oxímoron de la cuenta atrás y el montaje de entrenamiento a los Rocky, dejando esa cuenta atrás siempre de fondo, pero nunca tan evidente como en el Majora's, por ejemplo. Alrededor del castillo vemos como cada vez hay más aberraciones que no paran de hacerle la vida imposible a los pueblerinos. Por las noches cada vez hay más monstruos y les vemos luchando contra ellos y teniendo problemas para encargarse de mantener los caminos limpios. Las lunas rojas que aparecen por influencia son cada vez más frecuentes y más sangrientas. Y vayamos a donde vayamos, los pueblerinos se quejan de que la situación cada vez es más insostenible. Las bestias han comenzado a descontrolarse y ahora están atacando los reinos principales. Las gentes tienen miedo. La degeneración ha sido muy progresiva a lo largo de estos 100 años, pero está empezando a hacerse patente y hay que empezar a actuar ya. Esto no significa que tengamos 10 minutos antes de cortar el cable rojo y salvar al mundo de la devastación, pero sí que significa que tenemos que movernos y tenemos que movernos ya. No hay una cuenta atrás en la parte superior del mapa, pero el mundo deja patente que hemos de seguir avanzando, pues no sabemos cuánto tiempo tiene Zelda para poder seguir aguantando. Y puede que sea solo yo, pero a mí esta narrativa me funciona muy bien. Siempre digo que el mayor problema que tengo con BioShock es que me vende una historia profunda en un juego sobre raíles, que es más un tren de la bruja que una narrativa cohesiva. Su gran giro es la excusa de que la narrativa comenzase, pero no da significado a la misma. El juego es preso de sus temas, para él es más importante retorcer virtudes y mostrar las consecuencias de las mismas que el que podamos conectar con el protagonista. De ahí que mi conclusión siempre sea, creo que se podría haber hablado de los mismos temas comenzando el juego durante la caída de Rapture, y haber así metido un par de MacGuffins para el protagonista que hiciesen que la aventura me importase un poco más. Pensé que siendo este juego la caída de Hyrule me iba a pasar exactamente lo mismo, que el Zelda de verdad iba a estar en ese viaje de hace 100 años y me lo iba a haber perdido. Que lo acontecido durante Breath of the Wild iba a perder muchísimo de su impacto por ese mismo motivo, pero curiosamente el resultado ha sido opuesto. La otra trama que funciona como una capa de profundidad extra en este punto concreto, ese factor que ha hecho tan efectivo mi paso por Hyrule, esa tercera narrativa, se nos introduce en lo que se conoce en videojuegos como el Environmental Storytelling. Es la forma en la que el escenario, ya sea con elementos diegéticos o extradiegéticos, nos cuenta una historia. Esto no quiere decir evitar tutoriales. Obviamente, el hecho de que al lado de una zona de frío se nos dé ropa de abrigo o comida picante para negar los efectos del mismo sin decirnos absolutamente nada, solo con elementos puestos en el escenario, es impresionante y un buen diseño de niveles por su propio mérito. Pero no estamos hablando de evitar tutoriales, estamos hablando de introducir el escenario en la narrativa, de que éste cuente una historia para todo aquel que tenga las herramientas para escucharla. Como ejemplo de elemento diegético, tendríamos todo el arca de Zelda, que sin ir más lejos se cuenta con elementos de historia ambiental. Si solo vemos las memorias, pensaremos que Zelda es una cabeza dura que no es capaz de dejarse ayudar por nadie, y que es la principal causante de todo el mal de Hyrule, pero si somos capaces de fijarnos más allá, encontramos elementos aquí y allá que afirman lo contrario, especialmente bien representados en la Princesa de la Calma. Esa importantísima flor que aparece representada en el propio título del juego, ejerce un paralelismo con la propia Zelda y lo justifica mediante los lugares en los que crece o su función, el mejorar la túnica del elegido. Las encontramos siempre cercanas a elementos mágicos o a seres queridos de Zelda, y el no poder ser cultivadas artificialmente, denotando esa actitud orgullosa y rebelde, o el volver a ver cómo estas crecen al final del título cuando la reina ha vuelto, ayudan a dar nuevas capas de profundidad al personaje que, de no prestar atención a este detalle, se perderían por no estar tratadas de forma directa en la exposición. El más significativo de ellos creo que es esa única flor que se encuentra en la habitación de Zelda, esa afirmación en susurros de que era la elegida y estaba preparada, solo basados en el conocimiento de que ha conseguido domar a la flor indomable. Para los occidentales puede parecer menos obvio, pero hay que recordar que este juego es japonés y allí los significados y símbolos de las flores son algo tan arraigado en su cultura como para nosotros podría ser la teoría del color. Ejemplos de los extradiegéticos gustan de tontear dentro y fuera del propio mundo. El paseo que damos por lo que en su momento fue el rancho Lon Lon, un punto de gran importancia en la serie,
Es un elemento propio del mundo, pero no de la historia de Breath of the Wild, sino de la historia de Hyrule como escenario a lo largo de toda la saga. Este sitio es un ejemplo de cómo la narrativa se desgrana dentro de muchos títulos y, conectando elementos aquí y allá, podemos hablar directamente al jugador y transmitir significados en lugares o elementos que para el propio Link dentro de su narrativa específica no significarían nada. El más poderoso y presente de este elemento extradiegético es la música. El ejemplo perfecto, aunque no os lo creáis, es Skyward Sword. Trató de ser un título que le diese la vuelta a todo lo que sabíamos de la fórmula. Un título en el que viésemos cómo los protagonistas se colocan dentro de esos roles a través de sus acciones, en lugar de que sus acciones se definiesen a través de los roles en los que son colocados. ¿Y cómo el juego nos cuenta esto? Pues dándole la vuelta directamente a la música. En Breath of the Wild hay muchas que no tratan de ocultar su presencia, como la canción de Epona para marcar una posta, o esa versión más calmada y adecuada a la situación del juego de Dragon Root Island en el pueblo de los Orni. Esto podrían parecer simples guiños, pero yo opino que es deliberado, es una herramienta que usa Hyrule para contarnos una historia, un elemento metanarrativo que a los que llevamos toda la saga aquí nos habla con una voz que los demás no pueden entender. Son un elemento que hace que nosotros como jugador por primera vez seamos un personaje más. No sé si alguno de vosotros ha navegado por una lista de reproducción de la banda sonora del juego, pero es una pesadilla por la enorme repetición de temas que tiene. Pero no es por vaguería de los desarrolladores, es por hacer una banda sonora dinámica. En esta entrega la música ha dejado de estar compuesta de épicas piezas y es más un elemento ambiental que deja espacio para los pequeños detalles, para escuchar a los insectos, los cascos del caballo o los pasos del propio Link. El cómo varía sus tempos en función de si es día o noche, o el cómo el tema de la aldea Arcadia va introduciendo instrumentos que ya tenemos relacionados con las razas que comienzan a vivir ahí. Son elementos que a pesar de estar de fondo enriquecen la narrativa y hacen patente el cambio que estamos teniendo en este mundo. También podemos ver pequeños guiños en el orden que tiene la aventura. En el título hemos de calmar unas bestias divinas que están fuera de control. El orden de dificultad que propone el juego, como los fans de Ocarina no tardarán en recordar, es Zora, Goron, Orni y Gerudo. A medida que vamos avanzando por ellos podemos charlar con los elegidos en un momento y con los descendientes o familiares que viven actualmente, y la relación entre ambos siempre se define por una característica directamente opuesta. Tímida, magnético, decidido, inseguro, egocéntrico, concienciado. Experimentada, novata. En un principio pensé que con Link esta relación iba a estar contrastada por Zelda, pero con cada hora de juego cada vez me ha costado más trabajo no identificarme a mí mismo con ese otro, con todo lo que ello implica en la metaléptica del título. En este juego el enlace ya no puede llevar nuestro nombre, es Link. Link ha cumplido con su objetivo una vez. Ha conseguido la posición, las habilidades, el poder divino y la espada. Todo lo que supondría una entrega de Zelda al uso ya está hecho. Mas con todo y con eso ha fracasado y es ahí donde entramos nosotros 100 años después. Como otro fantasma de hace mucho tiempo que ayuda al elegido de turno a salir victorioso con todos los conocimientos que hemos adquirido de las otras encarnaciones del mismo. Pero por primera vez el elegido no es una plancha de madera de la que podemos tallarnos una máscara. Tiene una personalidad, tiene un nombre, tiene unos gestos característicos, tiene un pasado, establece unas relaciones basadas en ese pasado y parece respirar de otra forma que los demás nunca han terminado de conseguir. Breath of the Wild tiene la ventaja de contar con toda la historia previa a él, pero no solo es plenamente consciente, también se aprovecha de esa metanarrativa para todos aquellos que hemos estado pendientes todo el viaje. Nosotros, los viejos, sabemos que el héroe no deja de ser una reencarnación, y nuestro objetivo, al fin y al cabo, es reencarnarnos en Link. Su don es ser nuestro avatar, en un ciclo eterno de muerte y reencarnación que mantienen el equilibrio en lo que conocemos como la Trifuerza. Link siempre debe probarse a sí mismo, y aunque la separación entre el jugador y el avatar que es Link por los motivos que todos conocemos pueda parecer similar a la de otros títulos, en este cambia cuando se centra en una trama mayor cuyos papeles siempre se mantienen estáticos.
Sí, como videojuego sigue una fórmula, pero como narrativa evoluciona la experiencia del jugador del uso de un mero avatar a una parte perpetua en la eliminación del mal en lo que para la mayoría de los títulos respecta es el mismo mundo. Pasamos de tomar el control de un elegido a ser un elemento metanarrativo. Poder, sabiduría y valor. Tengo la teoría de que Zelda y Ganon son seres muy poderosos gracias a su parte de la Trifuerza. Zelda es poderosa porque no puede no serlo. Como se decía de muchos monarcas en la antigüedad, ese están en el poder por la gracia de Dios, en este caso es literal, siendo una reencarnación de la diosa Hylia. La sabiduría da la capacidad a Zelda de purificar, de curar, de apresar a Ganon, y por tanto de ponerse a su altura. Y Ganon es el resultado de una maldición que se perpetúa desde un primer encuentro con una encarnación del mal. Es capaz de someter un reino, de transformarse y de corromper a seres y lugares a voluntad. Mas Link no es capaz de hacer nada con su propio elemento. Todo el poder con el que acaba con el mal siempre tienen que ver con el arco de luz, un regalo de Zelda, y con la Master Sword, que le corresponde al que porte su Trifuerza, pero la Trifuerza del valor de forma intrínseca, más allá de manifestarse aquí o allá o de abrir puertas o de mostrar su identidad, no tiene ese gran poder que vemos en sus dos contrapartes. Creo que ese poder no es más que eso, una marca, aquello que le imbuye del valor necesario para salir adelante. Esa marca somos nosotros, el jugador, nuestra habilidad, nuestra determinación para terminar esta narrativa y nuestra historia. Es la suma de todos aquellos que juego tras juego, generación tras generación, nos hemos cargado en nuestras espaldas el peso de un reino, solo armados con la seguridad de que esa meta de aspecto inabarcable era posible. Este título, vuelvo a insistir, es consciente de ello y despierta en nosotros lo que solo puedo definir como un actualizado efecto proustiano. Este tiene que ver con un autor francés llamado Proust. En una saga de En busca del tiempo perdido, en una famosa escena, presenta a un protagonista en conversación con un familiar mientras toma un té y una magdalena. El protagonista, al saborear ambos alimentos juntos, tiene un momento en el que vuelve a encontrarse en su infancia, como una respuesta directa e inconsciente a ese estímulo que es disparado por un sabor que no había sentido desde entonces. Es en esto en lo que creo que Breath of the Wild sabe dar otra capa extra de profundidad, una tercera narrativa a aquellos que llevan aquí desde el principio. No me estoy refiriendo a, como pasa en todo mundo abierto, la narración ergótica en la que el jugador crea su propia narrativa aprovechándose de los elementos puestos a su disposición. Estos son elementos que están ahí y que un diseñador no puede controlar. Pero las partes en las que sí que sabe que tiene la atención del jugador son esas partes en las que sabe hablarle directamente a él y ponerle dentro del dramatis personae de la obra. Puedes disfrutar perfectamente de este Zelda si es el primero que juegas, pero son detalles como la llegada al castillo de Ganon los que para mí siempre serán más significativos que para ti. Cuando la música del mismo es un toma y daca entre el tema de Ganon y el tema del héroe y yo soy capaz de reconocerlo por la experiencia que traigo del pasado, es como si el juego estuviese diciéndome: el mal se acerca, el mal nos acecha, el mal está cerca de liberarse, pero no temas porque sabes quién eres. O sin ir más lejos, la variación de este título cuando llegamos a la habitación de Zelda y nos encontramos la Princesa de la Calma, el diario y la música que ahora acoge el tema de la princesa. Es esa forma que tiene de decirnos a los que ponemos más carga sobre los hombros de la joven monarca, basados en la leyenda de sus antepasadas, de que estuvo a la altura, de que sigue estando a la altura. Es la rúbrica monárquica que la confirma como elegida, que escuchamos aquí por primera vez en un contexto que tenga que ver directamente con la princesa. La escena del sacrificio de Zelda para mí siempre tendrá más significado, pues como un dios en este mundo que, al igual que Hylia, se encarna en un avatar pero es consciente de todas las eras, todos los elegidos y todos los acontecimientos previos, sé que tiene más significado del que aparenta a simple vista. Que esa espada hable o no hable, puedas o no escucharla, le diga a Zelda cómo salvar a Link o deje de hablar, tiene un significado enorme que se pierde si estás jugando a través de Link, con un conocimiento limitado a esta entrega, versus con él ayudándole a entender todo lo que acontece con el conocimiento de lo sucedido en otras de sus vidas. Ya ha pasado un tiempo desde que terminé el título, pero esas últimas palabras del mismo me siguen reafirmando y todavía resuenan en mí como la primera vez, porque al escucharlas me sentí como si de
forma inédita en la saga, las mismas hubiesen estado dirigidas a mí, a ese fantasma detrás de la pantalla y no a un avatar cualquiera. Dirigidas directamente a mí y a tantos otros como yo, que da igual las veces y los contextos en los que suceda, siempre hemos estado ahí para responder al llamado, para salvar a Hyrule una vez más y a todos aquellos que pensamos volver a estarlo. Link, you may not yet be at a point where you have fully recovered your power, or all of your memories. But courage need not be remembered, for it is never forgotten.